Bien, agradecemos a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí y me es de grande gozo el volverle a ver. Ya el hermano compartía acerca del tema, la Biblia en la disciplina de los hijos, y sabe que mientras meditaba en este tema, Dios traía muchas cosas a mí que ha traído en los últimos meses. Y algo muy importante, hermanos, siempre que nos exponemos a la palabra de Dios, algo Dios va a hacer con nosotros. Amén. Así como cuando salimos en las mañanas y estamos preparados para irnos al trabajo, cuando nos enfrentamos al sol, pues nos quema. Si nos enfrentamos al viento, nos despeina. Y siempre que llegamos a la casa, llegamos porque nos afectó lo que nos tocó enfrentar. De igual manera, cuando estamos delante de Dios, expuestos en su palabra, también Dios toca corazones y los cambia. Voy a invitarles, el texto que hemos considerado está aquí en Efesios. Dejo un apartado ahí y le voy a invitar que me acompañe a Marcos capítulo 7, versículo 20. Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el 18, pero antes que lo lea, quiero compartir algo muy importante, hermanos. Y esta es la parte que está deteniendo el fluir del Espíritu Santo en la iglesia contemporánea. Hace un tiempo atrás, Dios nos mostró el por qué la iglesia está pasando tantas circunstancias en las cuales los hijos, cuando llegan a cierta edad, se alejan de la iglesia, y los esfuerzos que hace la iglesia casi siempre son esfuerzos en los hombres. Hay una corriente allá afuera, y quizás todos los que están aquí profesionistas o que estuvieron en algún momento estudiando, y los que van a estudiar saben de esto. La iglesia contemporánea en los últimos años está centrando su mensaje desde un punto de vista humano, y nos hemos olvidado que la iglesia debe de caminar en principios bíblicos y no en pensamientos de hombres. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es un conjunto de reglas o de leyes que tienen un propósito, que tienen una finalidad. Eso es un principio bíblico. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué es un principio bíblico? ¿Lo aprendimos? Es un conjunto de ¿qué? Que tienen un propósito, que tienen una finalidad. Amén. ¿Sabe cuál es la finalidad? Que cuando alguien es salvado por Cristo Jesús, cuando predicamos la palabra en principios bíblicos, tiene el propósito de que seamos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué le comparto esto? Porque allá afuera encontramos esto. Dice un gran psicólogo que se considera el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que los problemas del hombre es su medio ambiente. Y dice Freud que si nosotros mejoramos el medio ambiente, el ser humano va a cambiar. Si hay un hogar en el cual el papá es violento, el papá es desordenado, tenemos que trabajar con los padres para cambiar ese medio ambiente y hacerlo mejor. Porque si cambiamos el medio ambiente, va a mejorar la educación o la formación de los hijos. Eso dice Freud. Y esto lo he encontrado yo en muchas iglesias, que se esfuerza la iglesia por mejorar la enseñanza en la iglesia. Se esfuerza el hombre en mejorar la enseñanza de la iglesia, acondicionando muchas cosas, quizás preparando mejores maestros, preparando muchas cosas. Y son esfuerzos humanos. ¿Sabe por qué? Porque Freud dice que si trabajamos esa parte de afuera, el hombre va a cambiar. Pero vea lo que dice Jesucristo, en diferencia a Freud. Allí en Marcos 7, 18 dice, Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? 19. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo
haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ponga atención el 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale todo esto, hermano? De adentro. Freud dice que es de afuera. Jesús dice que es de dónde? De adentro. Jesús dice que el problema del hombre es de naturaleza. Y este principio se nos ha olvidado a la iglesia. Los esfuerzos que hagamos como iglesia en nuestras fuerzas humanas serán en vano, porque no va a ser cambiando el medio ambiente. Tenemos que predicar la palabra. Tienen que ser principios bíblicos. Tenemos que entender que la enseñanza, la formación de los hijos, la disciplina y aún más importante la salvación tiene que ser a través de la predicación de la palabra. ¿Sabe por qué las iglesias están siendo frustradas? Porque cuando tiene un problema la hermana va y busca y pregunta a la hermana: hermana, fíjese que tengo un problema con mi hijo, ¿cómo lo arreglo? Se comporta rebeldemente, no quiere leer la Biblia, ya no me quiere acompañar. Y usted lo primero que hace es buscar a la hermana. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué recurrimos a la hermana? Porque el pensamiento de Freud ha permeado la iglesia. Buscamos al de afuera. No, el problema no es de afuera, el problema es de adentro, el problema es de naturaleza. En una ocasión le preguntaba a un joven del instituto: pastor, ¿es malo fumar? ¿Es malo ir a una discoteca? ¿Es malo tomar? Y le hablo de un estudiante en un instituto bíblico. Muchas veces los jóvenes no han entendido qué es ser cristiano o qué es ser un hijo de Dios. Yo le contesté a este joven y le pregunté, mejor le contesté y le dije: mejor pregúntate si Jesús entraría a la discoteca. Mejor pregúntate si Jesús fumaría, si Jesús tomaría. ¿Lo haría? ¿Usted qué dice? Pues ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no estamos enseñados en la palabra de Dios. Jesús dice que el problema del ser humano es ¿de dónde? De adentro. Es nuestra naturaleza que siempre nos arrastra al pecado. Por eso tiene que entender la iglesia que para poder caminar en la palabra de Dios tenemos que nacer de Dios. Tenemos que nacer de Dios. Y Él pondrá su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, dice Ezequiel 11. Y le seremos a Él por pueblo y Él será por Dios. ¿Sabe que la palabra iglesia significa los llamados por Dios? Eso significa iglesia, eclesía, los llamados por Dios. Usted está aquí porque Dios lo llamó, para que usted escuchara de Dios un mensaje, para que usted escuchara qué Dios tiene para usted en esta tarde. Pero no va a ser en métodos, no va a ser de acuerdo a los pensadores, a los psicólogos, sociólogos, antropólogos, que vas a cambiar a tus hijos. Tiene que ser a través de principios bíblicos, y solamente es en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribía a los Corintios y decía que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y el problema de la iglesia ahora es que la palabra de Dios no está en nuestros corazones. Solamente era una breve introducción, pero le pregunto yo a los que anotaron, a los que se recuerdan, ¿qué significa principio? ¿Sabe que cuando usted como padre entiende esto, usted se va a encargar de enseñarle a su hijo y educarlo y formarlo, no en lo que tú piensas, no en lo que tú crees, en lo que Dios estableció para que tú disciplines a tus hijos? No preguntándole al hermano, porque es más fácil preguntarle al hermano que arrodillarte, orar y escudriñar la palabra. Quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 4. Vamos por un momento, después de esta breve introducción,
al versículo 1. Vamos a que Dios nos muestra cómo trata Dios con su pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Viene una pregunta. ¿Cuántos se creen cristianos? Ahora, ¿cuántos son cristianos? Es muy distinto. Mucha gente se cree cristiana, pero a la hora de los problemas, simplemente no. Los cristianos somos hombres y mujeres que obedecemos a nuestro Dios y nos sujetamos a su palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos cristianizado muchas cosas. ¿Sabe que hoy yo me percato mucho de esto? Hemos cristianizado las casas, le ponemos un texto. Yo en mi casa serviremos a Jehová, pero a veces en las tardes en esas casas parece gallinero. ¿Cómo se pelean? A los carros le ponemos un pescadito. Si escucháramos hablar a la gente que va manejando ese vehículo, nos daríamos cuenta que la persona le falta nacer de nuevo. Pero ve lo que tiene Dios con su pueblo. Versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ponga atención, pueblo de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Ese es un principio bíblico. ¿Cuál es ahí el principio bíblico? No añadirle ¿a qué? A la palabra de Dios. Debemos de entender que no debemos de añadirle nosotros lo que yo pienso, lo que yo creo. ¿Sabe que en una ocasión cuando estábamos en una iglesia que nos invitaron, yo escuchaba, veía cómo el pastor estaba psicoanalizando a la iglesia, viendo por qué se comporta de esta manera y en sus esfuerzos corregir eso? Tengamos cuidado. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Tiene que ser en principios bíblicos. Entonces, un principio es no añadirle a la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 2. Ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis, ¿qué dice? Vivos hoy. Y aquí vemos cómo Dios tiene un trato con su pueblo y lo sigue haciendo. Dios sigue tratando con nosotros en la actualidad como pueblo de Dios, pero nosotros estamos tan lejos de la comunión con Dios y por eso vemos los esfuerzos de los padres caminando fuera. Le hemos disminuido, le hemos quitado y hemos querido hacer las cosas en nuestros propios esfuerzos. Hace un tiempo nos hicieron la invitación para llevar a cabo nos invitaron para tener un tipo diplomado en un libro, una Biblia que se llama Una iglesia con propósito. Eso es un método. Funcionó allá, pero es un método de hombres que tenemos que tener cuidado, porque Dios trabaja de manera distinta con cada uno de nosotros. Cada uno es distinto, pero dice soberanía trabaja de manera efectiva en cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que disminuirle, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y velo, acompáñenme ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Entonces Dios llama a su pueblo y le dice que no le tiene que disminuir, ni le tiene que aumentar, sino que tiene que ser claro, tiene que ser objetivo con lo que Dios dice. El versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Nos habla de mandamientos, nos habla de estatutos, nos habla de decretos que Jehová mandó, no sugirió, para que se pongan por obra, para que el pueblo los ponga antes de que entre a la tierra que Dios prometió. Ve el versículo 2.
de aquí entramos en el tema. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué dice? Sean prolongados. Dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya, ¿qué dice? Y la iglesia ha descuidado esa parte, ese principio, de ponerlos por obra. No lo estamos haciendo. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde dice? Y yo le pregunto a aquellos que solamente los domingos abren su Biblia, porque en la semana no la leen. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En el corazón, en tu esencia. Y dice el versículo 6, el 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que en la tradición judía hay una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah? Esta ceremonia tiene algo que desconocemos el pueblo cristiano aquí en Latinoamérica. Cuando un niño nace, a los 8 días, al 8º día es circuncidado, dice la palabra de Dios. Y a los 40 días es el niño que presentado en el templo. Jesús lo hizo. Bueno, María y José llevaron a Jesús, ¿cierto o no? ¿Sí es la palabra? A partir de los 40 días, el padre, escuchen, el padre es el responsable como maestro y como tutor de este niño para llevar a cabo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Esa fiesta del mitzvah, que se llama Hijo de la Ley, es equivalente a lo que hacemos aquí en México, que tiene que ver con los 15 años de una señorita. Pero en la fiesta del mitzvah, el padre de familia, a partir del niño, el niño tiene uso de razón, cuando el padre llega a la casa, el hijo, cuando llega, lo saluda y se le pone al costado, a la par del papá. Y comienza el hijo a seguir al papá. A donde va el papá va el hijo, y el padre tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo todas las cosas. Por ejemplo, le dice: mira hijo, esto se ha descompuesto, es un foco. La manera de cambiarlo es bajando el switch, aflojando el foco y poniéndolo. ¿Ya aprendiste, hijo? Y el hijo comienza a ser instruido por su padre. Cuando llega la hora de la comida, el padre le dice al hijo: es tiempo de sentarnos a comer, es tiempo de darle a Dios gracias por los alimentos. Y el padre tiene la responsabilidad de enseñarle al hijo a dar gracias hasta que tenga 13 años. Es el papá el tutor, es el ejemplo, es el maestro de ese hijo. Antes de dormir, el papá debe de enseñarle al hijo que antes de acostarse es darle a Dios gracias por el día que nos dio, es darle a Dios gracias por la vida que nos da, es darle a Dios gracias por los hijos, por la familia que Él tiene. Y es el padre el responsable de hacer el ejemplo de su hijo. Y sabe que aquí en México lo que hacemos, omitimos todo eso y nos vamos a la fiesta de los 15 años. Pero entre los 15 años y cuando el niño tiene 4 años, la figura del papá no está. Está la muestra. Vea usted y vaya a cualquier iglesia, la gran mayoría de los que asisten a una iglesia al día de hoy son mujeres. ¿Por qué? Porque el padre le dice a la esposa: vete para el templo, mija, llévate a los niños, vete para el templo. No es que los mandes, es que tú vayas
por delante con ellos. Ese es un principio. Otro principio que dice ahí, por eso dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Imagínense cuántas veces el padre le tiene que enseñar al hijo a orar, a dar gracias a Dios. La pregunta es, hoy como padres, tú que tienes hijos pequeños, ¿lo haces? ¿Sabe qué? Nos conformamos solamente con dar el gasto. Y ahí que se la arregle la esposa con los hijos. Es el papá. La disciplina comienza con el padre. La disciplina comienza porque el padre asuma su responsabilidad de cabeza, de líder. A veces va en el carro el papá y lejos de hablarle a su hijo de Dios, van hablando del fútbol, de dónde van a ir a vacacionar. Cuando este niño, en las ceremonias del mitzvah, llega a los 13 años menos un día, el padre lo lleva al templo y lo presenta. Y el padre le dice en una ceremonia, en frente del rabí: Dios, aquí está el hijo que me diste. Ya le enseñé tu palabra. Estos 13 años que me lo diste, tu palabra fue enseñada en su vida. Lo pongo en tus manos. Tómalo tú, porque tú lo juzgarás. Y el hijo tiene que decir amén. Y a partir de esos 13 años, el hijo es responsable de caminar en Dios. La disciplina comienza con los padres, porque no hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Y es más fácil preguntarle al hermano, preguntarle al compadre cómo educar a nuestros hijos, que sentarte a la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 7, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. No te dice ve y pregúntale al hermano. Siempre me he preguntado por qué en la iglesia hay más mujeres que hombres. ¿Por qué será? Porque el hombre está evadiendo su responsabilidad. Y por eso los hijos están donde están. Y a la hora que los hijos crecen, no hay carácter, no hay autoridad moral para corregir a ese hijo, porque el padre nunca estuvo en el templo, porque nunca le enseñaste las cosas de Dios. Dice el versículo 8, bueno, el 7 concluye: y hablarás de ellas, ¿dónde dice? Estando en tu casa. Esto es lo que significa hijo de la ley. Es que en tu casa tú seas, papá, el que hables con tus hijos y les enseñes las cosas de Dios. ¿Sabe que en una ocasión uno de los jóvenes allí en la iglesia en Timilpan me hace una pregunta? Pastor, en la escuela tengo un problema. Quieren que participe en una semana cultural y quieren que yo cante una canción. ¿Qué hago? Este joven fue expuesto a su fe. Este joven fue expuesto a la palabra de Dios. Tenía que hacer algo, como muchos aquí que son estudiantes, tienen que hacer algo cuando son enfrentados a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque Jesús nos llamó y dijo a la iglesia: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia es llamada a ser diferente a los de allá afuera. ¿Cuántos lo creen? ¿Somos llamados a ser la sal de la tierra? Sí. La respuesta fue esta: si el maestro te está pidiendo que tú participes porque tú tienes una voz que él te escuchó, dile que cantes un canto. ¿Y sabe qué hizo este joven? Fue y lo compartió con el maestro. ¿Y sabe qué hizo el maestro? ¿Qué cree que hizo? No lo dejó. Pero qué triste es que jóvenes cristianos, siendo cristianos, tengan que cantar la música del mundo. No tenemos que demostrarle al mundo que sabemos o que podemos. Basta que nuestro Dios reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Eso es ser hijo de Dios. Amén.
los veo poco serios. No se me ponga serio. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que repetírselas a nuestros hijos. Ahora sí vayamos al texto que tomamos como referencia, Efesios. Capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo en esta hermosa epístola dice lo siguiente al inicio del versículo 4. Y vosotros, ¿a quién está hablando ahí? ¿Cuántos son aquí padres de familia? Diga, a mí. Y a los futuros padres que también lo serán en algún momento. Si aún no es papá, escuche, porque llegado el momento le va a tocar a usted, si Dios nos da vida. Y vosotros padres, no provoquéis a ira, ¿a quiénes? A vuestros hijos. Hay una enseñanza y es un principio bíblico, no provocar a ira a vuestros hijos. Muchas veces los padres provocamos a ira a nuestros hijos sin darnos cuenta que lo estamos hiriendo. A veces a los hijos lo insultamos, le decimos, tráeme para acá estas cosas, tú eres un menso. Y si alguien de afuera se lo dice, usted se enoja con él. Entonces no haga con su hijo lo que no quisiera que otros hicieran con él. Tiene que entender que tenemos que respetar a nuestros hijos y que son prestados por un tiempo. Dice el versículo 4, continúa diciendo, sino, ¿qué dice? Criadlos, ¿cómo? ¿Cómo debe de ser criado el hijo? ¿Sabe que la palabra disciplina viene del griego paideia? Significa esa palabra disciplina, paideia. Pero tiene, además, disciplina tiene algo muy importante. Dice que se tiene que educar o se tiene que enseñar de una manera en la cual estés entrenando a tu hijo. Y que la disciplina tiene un propósito, es rehabilitar el carácter. A eso se refiere a la disciplina. Cuando usted disciplina a un hijo, tiene un propósito. No es castigarlo, no es azotarlo, sino es regresarlo a su forma original. Eso significa la palabra disciplina. Deje ahí brevemente y acompáñeme al Salmos 139, versículo 5. Salmos 139, versículo 5. Este salmo es muy hermoso. Dios nos dio la oportunidad de compartirlo. Pero vea lo que dice el versículo 5. Dice David en un momento en el cual estaba siendo examinado por Dios. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí, ¿qué dice ahí? Pusiste, ¿qué dice? Tu mano. Ahora aquí vienen dos preguntas. Una mano, nuestras manos con nuestros hijos, la ponemos encima para darles amor, darles cariño, ¿cierto o no? Decirle cuánto le amamos, cuánto les queremos, y se las ponemos encima. Pero también con esa misma mano, también que los disciplinamos. David dice, pusiste tu mano sobre mí. Me has dado amor, Dios. Me has dado cariño. Me has perdonado. Pero también me disciplinas. Un principio bíblico, o sobre el tema, la Biblia en la disciplina de los hijos, es que la disciplina, con las manos que damos cariño y damos afecto, también corregimos y disciplinamos, instruimos. Pasa lo siguiente, muchos padres a sus hijos no los estorban. Ven que sus hijos se están desviando y no hacen nada. No hace nada. Y el salmista dice, has puesto tu mano. Un principio bíblico es, pon la mano sobre tus hijos, dales amor, pero también disciplínalos en el amor del Señor. Por eso allí el apóstol Pablo escribe a los Efesios, dice, criadlos en disciplina, dales amor, pero también disciplínanos llegado el momento.
instrúyelos y tráelos de regreso al carácter que debe tener un hijo. Vea lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 32. La palabra disciplina tiene un propósito. Esa disciplina es regresar a su estado original a la persona. Dice Proverbios 15, 32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia, ¿qué dice? Su alma. Por eso cuando viene la disciplina, como dice el rey David, has puesto tu mano sobre mí. Hay mucha gente que no le gusta que les disciplinen. Por ejemplo, en este momento Dios a nosotros como padres, como iglesia, nos está disciplinando. Ahorita que Dios nos está hablando, ¿sabe por qué? Nos está enseñando que a tu hijo no lo eduques, no lo formes en métodos, fórmalo en principios bíblicos. Enséñales la palabra. Tú como padre eres el responsable de hablarle a ese hijo. Eres el responsable de corregirlo si está fuera del orden de Dios. ¿Sabe que en una ocasión he compartido esto? Iba enfrente de mí un vehículo y llevaba un pescadito atrás. Yo iba manejando y dije, es cristiano. Lo primero que se me viene a la mente pues es cristiano. Me pongo a la par de este hombre en el semáforo y usted ha de ver la gritadera que le iba dando a su esposa, casi la golpea. Y yo me hacía una pregunta, ¿quién será el cristiano ahí? ¿El carro o el que va manejando? ¿Quién? El carro, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho con los métodos del hombre. ¿Sabe? Cuando yo le decía a usted de cristianizar nuestras vidas, ¿por qué es mejor ponerle un pescadito a un lápiz? O ponerle un pescadito a un llavero y que la gente diga soy cristiano. No se trata de ponerle un pescadito a un llavero, ponerle un texto bíblico a tu carro. Se trata que todos los días tomes tu cruz, te niegues y obedezcas a Dios. No nos gustó. ¿Sabe que eso es lo que se trata la palabra de Dios? Que todas las mañanas, en vez de que digas, yo pienso, yo creo, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Porque es muy fácil ponerle un texto a un carro, es muy fácil ponerle un pescadito a una Biblia. El asunto es, toma tu cruz todos los días, niégate a ti mismo y obedece a Dios. Y la gente sabrá que tú eres un hijo de Dios. La disciplina, la Biblia en la disciplina de los hijos comienza en un corazón que obedece a Dios. Es el mensaje del Señor, mi hermano. Vayamos para concluir en Efesios 4, Efesios 6, versículo 4. Sino criadlos en disciplina. ¿Y qué más? Aquí hay dos principios bíblicos. Número 1, a los hijos hay que disciplinarnos, hay que corregirlos y traerlos a la forma original de un hijo de Dios. No es agarrarlo a balazos hasta que se te acaben las fuerzas, es corregirlo. Yo le decía, la ceremonia del mitzvah es algo que a nosotros se nos ha olvidado, o quizás no lo sabíamos. Ser padre es más que dar el gasto. Ser padre es saber que tus hijos, tú eres el ejemplo de ellos. Y que tu ejemplo pesa más que las palabras que tú le digas a ellos. Que el ejemplo es mucho más fuerte que tú los mandes, que tú los lleves. Tú tienes que ir por delante de ellos a la casa de Dios. Principio número 2, dice el versículo 4, y amonestación, ¿qué dice? Del Señor. Tienes que amonestarlos ¿con qué? ¿Con la palabra de quién? ¿Sabe que en una ocasión estábamos en una reunión que nos invitaron? Había un problema, una confraternidad de pastores,
Había un problema muy fuerte, muy fuerte. Entonces levanté mi mano y pedí la palabra y les dije, ¿puedo opinar? Y me dicen, adelante. Y les digo yo, el problema es muy grande y muy fuerte. Vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice. Vamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice, cómo atender el problema. Se levantó un pastor y me dijo, hermano Bello, usted solamente con la Biblia y la Biblia, solo la Biblia, y de ahí se hay que sacar todo. Y yo decía, en mi mente en ese momento que me dice el pastor eso, cuando un licenciado en Derecho tiene un problema, ¿a qué libro recurre? Dígalo. ¿Sí o no? Cuando un médico tiene un problema de medicina, ¿a qué libro recurre? A un libro de medicina. Entonces, ¿por qué los pastores no podemos ir a la palabra de Dios y recurrir a ese libro para solucionar los problemas? Yo decía, por el amor de Dios, ¿a quién vamos a buscar? ¿A Freud? ¿A Erickson? ¿A Nietzsche? ¿A quién? A Dios. A Dios. Sería incongruente, sería absurdo que un pastor esté buscando en otras fuentes cómo atender un problema y no buscar en la Biblia la respuesta. Entonces, cuando un padre tiene un problema de cómo a sus hijos disciplinar, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué fuente tiene que recurrir? Dígalo. ¿Está convencido? Espero que lo haga. Espero que cuando su hijo no llegue a casa o llegue tarde, o sepa que está fumando, o sepa que está tomando, o sepa que anda en lugares equivocados, usted realmente recurra a la Biblia. Ese es el problema de la iglesia al día de hoy, mi hermano. Que como cristianos preguntamos y buscamos en lugares a otros. Imagínese usted, sería correcto que un doctor busque en una revista de Capulina cómo atender las cosas de sus hijos o de los problemas médicos. Eso es lo que hace hoy la iglesia. Eso es lo que está haciendo hoy la iglesia, buscando en otros lugares. Es la palabra de Dios, un principio bíblico. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Pero no queremos instruirlo. 2 citas más. Vayamos a Proverbios 19:20. Jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Levante su mano. Escuche este pasaje de Proverbios 19:20. Escucha. ¿Qué tiene que hacer? Escucha el consejo y recibe, ¿qué dice? La corrección, para que seas sabio. ¿Cuándo? Hay muchos que no llegan a viejos porque no escuchan consejos de jóvenes, porque el joven se cree que se las sabe todas. Le decía yo a usted, este joven que me dice, pastor, ¿es malo entrar a una discoteca? Pregúntate si Jesús entraría a esa discoteca. Pregúntate si Jesús tomaría ese cigarro. Pregúntate si Jesús hablaría así. ¿Sabe qué hizo el joven? Ya no me preguntó más. Escuchen consejos, jóvenes. Dios nos ama. Un principio bíblico: escucha la palabra de Dios para que seas sabio cuando llegas a la vejez. Proverbios, ahí mismo, capítulo 22, versículo 15. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? ¿Usted cree que Dios nos está hablando el día de hoy? ¿Alguien se recuerda del tema? La Biblia en la disciplina ¿de quién?
Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada, ¿en dónde? En el corazón. ¿De quién? ¿Sabe por qué del muchacho? La palabra joven significa en hebreo inexperto. Significa la palabra joven, significa inexperto. Y sabe que un joven es inexperto en muchas cosas. Y ahí tiene que el papá enseñarle a cómo hacer las cosas. Entonces puede tener cuidado antes de hacer las cosas. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, que dice, tiene que haber corrección. Tiene que haber corrección a tiempo. A tiempo. Papá, si tu hijo tiene 5 años, es el tiempo de que tú le enseñes las cosas de Dios. Si aquí hubiera una hermana que estuviera embarazada, es el tiempo que a ese niño en el vientre le hables de Dios. Si tu hijo tiene 7 años, es tiempo de que tú le hables de Dios y le enseñes con el ejemplo hoy. No esperes mañana, mañana es demasiado tarde. La corrección es el tiempo de Dios. Y podremos abordar este tema, es muy extenso. Pudiera ser medio año, fácil. Pero Dios quiere hablarnos hoy a nosotros y despertar nuestras conciencias. A vosotros, padres, nos habla a nosotros una responsabilidad en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe que pasa esto muy seguido? Porque no entendemos como iglesia. En este momento que estamos aquí en la iglesia, pues aquí todos estamos bien. Nos sentimos bien porque estamos escuchando de Dios. Pero cuando salimos y nos enfrentamos al mundo, es donde evidenciamos realmente quién somos. Y nos pasa lo del cerdito. ¿Qué pasó con el cerdito? Que un niño tenía un cerdito que le habían regalado y lo bañó por mucho tiempo y le puso un moño a ese cerdito y estaba dentro de la casa. Pero un día estaba lloviendo y el cerdito encontró abierta la puerta de atrás de la casa y vio que estaba la puerta abierta y que estaba lleno de agua el jardín. Y al ver la puerta abierta, ¿qué hizo el cerdito? ¿Qué cree que hizo? Se salió, ¿y qué hizo? Y se revolcó, porque su naturaleza es ensuciarse en el fango. Por eso el hombre necesita nacer de Dios, para que cuando salga de aquí no vaya al pecado, sino camine en rectitud a nuestro Dios. Última cita, Jeremías 17:9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Este texto concluye la palabra de esta tarde. Dice el versículo 9: engañoso es el corazón más que dice, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una palabra clave ahí, la palabra perverso, que viene del hebreo, que significa anash, que quiere decir frágil y débil. El corazón del hombre es frágil y es débil. ¿Sabe por qué? Porque el hombre trata en sus esfuerzos propios rehabilitar, corregir, pero siempre se encuentra con una barrera que no puede. Vemos las cárceles, que se supone que es un lugar de rehabilitación. Alcohólicos Anónimos, la gente entra ahí y sale peor, porque el hombre piensa que es a través de sus esfuerzos. Solamente Dios puede cambiar al hombre. Dice el versículo 10: yo, Jehová, que escudriño, ¿qué escudriña Dios? La mente. ¿Qué más? Y que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? En este lugar podemos engañar a papá, podemos engañar a mamá, podemos engañar a la esposa, al esposo, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si estás actuando como padre responsable, si estás disciplinando a tiempo a tus hijos.
o si estás siendo negligente con tus hijos ahora que son jóvenes o que son niños. La Biblia nos enseña que para disciplinar a nuestros hijos tiene que ser a través de principios bíblicos. Iglesia del Señor, disciplina a sus hijos a través de la palabra de Dios. No lo que tú pienses, no lo que tú crees, porque te vas a lamentar cuando esos hijos crezcan. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra que nos dio en esta tarde. Cierre sus ojos. Y si Dios le habló en esta tarde, y si Dios tocó su corazón, es tiempo de ponernos a cuentas. Eterno y amantísimo Dios, hemos sido expuestos a tu palabra, hemos sido expuestos delante de ti. Señor, no es a través de métodos, es a través de tu palabra, a través de principios que tú nos has dejado en tu bendita palabra. Te pido por los padres, por las madres que en esta tarde atendieron el mensaje y que tú les hablaste. Señor, te pido que despiertes en nuestras vidas ese anhelo, ese deseo de disciplinar a nuestros hijos en tu palabra. Que esta palabra, Señor, en cada corazón toque y quebrante sus vidas. Te pido que en esta tarde sea tu Espíritu Santo el que ministre los corazones. Bendito Dios, pongo a tu iglesia en tus manos y te pido que tú seas obrando en cada uno, Señor. No podemos salir como entramos, porque fuimos expuestos a ti, oh Dios, a tu palabra. Gracias por el gran privilegio de predicar tu palabra y hablarle a hombres y mujeres que necesitan de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos, Padre. Amén y amén.